Bueno, con las buenas noches para todos. Estamos iniciando nuestro evento académico de hoy, quinto Foro Internacional NIT Venezuela, a cargo del profe Rubén Darío Marrufo, donde hoy será panelista, al igual que Víctor Hugo Parrales de Ecuador. Siendo las 7:30 de la noche, día 23 de mayo, damos inicio. Como todos ya saben, a las preguntas en el chat, levanten la mano cuando puedan. De todas maneras, todos son bienvenidos. Colabórenos, por favor, con los micrófonos, colabórenos con cámaras. Profe Marrufo, bienvenido. Profe, bienvenido, tienen la palabra. Bueno, buenas noches. Hoy el tema que vamos a tocar es sobre políticas contables. Yo les acabo de compartir un link sobre a la hora de establecer unas políticas contables, también debemos establecer la manera como la empresa va a presentar los estados financieros. Las taxonomías, y el profesor Eugenio, Víctor, deben saber que tienen mucho tiempo, mucho. Esta página que yo acabo de compartir, están todas las taxonomías que se han utilizado en materia de normas internacionales de información financiera, que no son nuevas, tienen rato. A partir de ellas, yo quiero mostrar algo. Esto que ustedes ven acá es la NIC número 1. De cómo, que lo veníamos hablando hace días, de cómo una empresa debe elegir si va presentando el estado financiero de manera anglosajona o de la manera que nos dice la taxonomía XBRL. Aquí está, no lo digo yo, están aquí, que es la de 2021, y lo que nos recomienda la IFRS para presentar los estados financieros. Aquí están, ustedes la pueden ver, es una copia fiel y exacta de lo que, y aquí está al lado, si ustedes ven aquí al lado, a la norma que hace referencia. Esta propiedad, planta de equipo, propiedad de inversión. ¿Ok? Solo quería mostrar que vean esto, un ejemplo de un estado financiero que está bajo esa taxonomía, pero debe definirla también en la política. ¿Okay? Yo tengo aquí, ustedes ven aquí el detalle, lo que pide la IFRS, que sea un resumen. ¿Okay? Aquí está un resumen de eso. Ok, partiendo de todo esto, me voy a esta diapositiva. Hoy les vamos a hablar de políticas contables. Mi nombre es Rubén Darío Marrufo García. Soy contador público, una maestría en gerencia empresarial, doctor en ciencias gerenciales, postdoctor en gerencia de las organizaciones. Estoy certificado en NIC por IKEW de Londres, también por la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. Y nos va a acompañar el CPA Víctor Hugo Parrales. Víctor, si quieres compartirles ahí tu experiencia profesional a los que van ingresando hoy, aunque ayer lo hiciste, pero no está de más que lo hagas hoy. Bueno, no, yo soy el CPA Víctor Parrales, me pueden decir Víctor, estamos a las órdenes y gracias por sumarse a este quinto foro NIF Venezuela. Y nuevamente le damos la bienvenida al doctor Rubén Darío Marrufo, organizador de este quinto evento con nuestra colega Maja y la Fundación FDS. Rubén. Ok, hoy Víctor, más que una disertación como lo vemos, hoy quiero que esto sea como un conversatorio. Claro. Que lo veamos y como un conversatorio, porque hablar de políticas contables, la norma que nos hace mención es la NIC número 8 para NIC plena y la sección 10 en NIC para PIB. ¿Ok? Y hablar, conocer básicamente, haciendo un resumen de lo que nos habla de esta norma, es cambio de políticas contables, cambio que no es lo mismo, la gente confunde una política con estimaciones, correcciones de periodos anteriores, aplicación retroactiva, aplicación prospectiva. Y hay algo que aprovechando el término, reexpresar la información corporativa. Yo no sé si quiero, para hacerlo como conversatorio, aquí entrar con la conversación con el profesor Eugenio Mit, ¿por qué la norma? No sé si es un problema de traducción, pero el término reexpresar como que no está muy adecuado a lo que dice, porque lo dice tácitamente en la norma. Yo no sé si es un problema de traducción al español. De hablar la reexpresión cuando hay errores. ¿Qué me puede decir el profesor Eugenio Rodríguez Mit? Con gusto, Rubén Darío, gracias.
Mira, revisando la norma, varias impresiones, varios frases en las cuales se conservan ciertas costumbres del lado latinoamericano y algunas de carácter general. Por ejemplo, cuando yo empecé en el Comité Internacional, ya en el 2009, encontré que todavía existía el término de valor en libros. ¿Y qué pasó? Digo, ¿por qué valor en libros? Entonces, o sea, era la forma de ir familiarizando todas estas normas en el contexto latino. También en esos primeros años conversamos, discutimos, revisamos la presentación de los estados financieros. Entonces, muy bien, en el lado europeo es diferente, muy bien como tú lo puntualizas, y así lo dicen las normas, en este caso la NIC 1. Pero si tú observas, por ejemplo, NIC para pymes, en el ejemplo de NIC para pymes, ellos han preferido conservar el otro modelo, el tradicional para nosotros, el anglosajón. Entonces, pero ve algo aquí, profe Eugenio. hay algo. No es contradictorio entonces con lo que dice la taxonomía. Vea esto. La taxonomía aquí lo está promocionando. Y aquí Exacto. está al lado de... Hay ciertas Pero Rubén, sí, hay ciertas sí, contradicciones. pero aquí una observación. Aquí una observación, Rubén. En la misma norma NIF número 1 indica la presentación del estado financiero, cualquiera de los dos modelos. Uno elige, ¿no? Sí, Uno elige. sí, claro. Tú puedes elegirlo, pero el modelo de negocio también juega un papel importante. Ahí es donde vienen los elementos cualitativos de conocer el modelo de negocio. Porque Sí. si no, el modelo de negocio va a dictar cómo lo vas a presentar. Y la norma, vea que la NIC te dice, aquí está una taxonomía. Tú ves si esto no es de carácter obligatorio. Pero vean que la misma, Claro. la IFRS, aquí lo dice, no lo dice Rubén Marrufo, taxonomía ilustrada. Y esto que yo acabo de mostrar acá, por eso lo quise mostrar, aquí están todas las taxonomías que el IFRS ha utilizado. Ustedes pueden ingresar, está la última. Ok, aquí está todo. Entonces, de acuerdo. es Por eso, una decisión de la organización, si lo va a hacer con el modelo anglosajón, pero a mí lo que me llama de que es contradictorio, porque vean que como la misma norma lo sugiere, ¿no? Y luego sacan una taxonomía de cómo presentar los estados financieros. claro, luce contradictorio, ¿no? Y más aún cuando miramos, ya te digo, la NIC para las pymes. Hay el otro modelo. Entonces, esto se va a ir encaminando, porque también es contradictorio y más grande todavía, tener una norma para una empresa aparentemente pequeña y una norma para una empresa grande, o normas diferentes para la naturaleza de una empresa que implica negocios. Los negocios tienen la misma naturaleza en Japón, en Ecuador, en Venezuela o en Alemania. Entonces, y tal es así que con estos avances que se están haciendo, hay un nuevo acercamiento con las reformas que están analizándose y que próximamente van a ser aprobadas en el siguiente semestre. ¿Cómo se van acercando estas normas? Yo sí creo que a lo mejor en 3 años debería haber un solo cuerpo de normas, que fue lo que yo cuando empezaron a hacer con las normas para las pymes. ¿Cómo es posible? Es más, cuando la IC propuso las normas interamericanas de contabilidad, porque decían que éramos un mundo aparte. Entonces, todos estos temas de una técnica o de una carrera, de una disciplina que en el lado nuestro en Latinoamérica es relativamente nuevo, porque muchos países, en el caso de Ecuador, no tenían normas, un cuerpo técnico de normas contables, no teníamos. Nos manejábamos mayormente con las directrices tributarias. Entonces la tendencia es esa. Yo sí creo que
en el corto plazo, por el bien de la profesión, vamos a tener a nivel internacional un solo cuerpo de normas realmente. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que con las últimas modificaciones, ahí vamos, profe. Y la tendencia a presentar los estados financieros va a ser esta. Va a ser esta porque no es nuevo, ya hay, y le digo, está en PYME y está en plena. Aquí ustedes pueden ver a qué norma hace referencia la taxonomía, y de ahí la importancia, ahora sí entrando en temas de política, conocer porque no puedo elaborar una política si no conozco el modelo de negocio, el tipo de empresa y cómo voy a hacer el reconocimiento y medición. Aquí voy a hacer la presentación. Es importante conocer la política contable que se va a utilizar para ello, el manual de política, y ayer lo decía, no es el contador público, no es es la gerencia que va a dictar qué políticas contables constan en ese manual sobre el principio, base, convenciones y reglas y procedimientos. Eso debe estar plasmado en la política contable. Esto está extraído de lo que es la sección 10 de para PYME. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice esa misma norma? Que si no está dentro de la PYME, dice, si esta norma trata específicamente de una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicará esta norma. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta norma si el efecto de hacerlo no fuera material. Lo deja de manera muy clara. Entonces aquí vamos a escuchar a Eugenio, a Víctor. Víctor, ¿qué nos puedes de este párrafo de la sección 10? ¿Ya? ¿Cuál? ¿El párrafo 2 o el 1? El 2. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta norma si el efecto de hacerlo no fuera material. Bien, primero debemos entender qué es la materialidad o importancia relativa. Entonces, la materialidad va a depender del monto de la operación. Voy a decirlo de una forma sencilla, ¿no? Para usted, si se le cae $1, se le cae, vamos a decir, 10 centavos en el lodo, ¿usted se agacharía a recogerlo, sí o no? Tal vez no, tal vez no. Pero si se le caería a usted $100 al lodo, ¿se agacharía a recogerlo? Sí. Entonces, de eso va a depender la materialidad, la importancia de la operación, el peso de la operación en el proceso contable. Entonces, al momento de que usted vaya a aplicar ciertos tratamientos dentro de la norma y que por algún motivo no se los pueda aplicar, no se los pueda ejecutar, va a observar esa materialidad o importancia relativa y cómo eso puede afectar a la relevancia de los estados financieros. Y Víctor, y es tan cierto lo que tú dices, pero esa materialidad, lo que puede ser inmaterial para uno, puede ser material para otro. Por supuesto que sí, va a depender de la envergadura de la entidad. Ok, vean esto. Miren lo que dice la misma norma. Si esta norma no trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, la gerencia de la entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable. Es que estamos hablando entonces de juicio profesional. Aquí quiero apoyarme en el profesor Eugenio. Hablar de ese juicio profesional, profe, ¿a qué hace referencia la norma? Bien, un tema, Rubén, antes de darle paso al CPA Eugenio Rodríguez, después del CPA Eugenio Rodríguez, le vamos a dar paso a nuestro colega Eduardo Blanco, que también hace unas reflexiones muy interesantes. Eugenio. Bien, este es un concepto bastante importante. En el caso de Ecuador, las autoridades de control, escuchen lo que estoy diciendo, las autoridades de control no lo consideran. En Ecuador implementaron como gran novedad un formulario. Entonces la gente va llenando y no consideran la materialidad. Entonces, es por eso que la vez anterior te comentaba que cuando alguien pregunta, si en Ecuador me preguntan si se aplica la NIC 1, no aplicamos la NIC 1 en el Ecuador. Y cuesta
hasta acá, he estado en algunas conferencias o algunos foros en Ecuador, cuesta explicarles a ellos de que eso no es NIC 1, porque tampoco está comparativo. Es sencillamente un formulario del año que sirve de base para la declaración y liquidación del impuesto a la renta. Esto es rezago de lo que a su momento recordaba. En Ecuador y en algunos países latinos, antes no había normas de contabilidad. Entonces la gente tiene más, y lo mismo las autoridades de control. Yo pienso que este es un elemento súper importante. Y ¿Dónde hacer el mayor esfuerzo? ¿Y dónde realmente clasificar? ¿Dónde aplicar los conceptos? claro, totalmente es cierto lo que usted dice. Si esto no lo permite en el Ecuador y no hay comparabilidad, entonces no estamos bajo presencia en la NIC número 1. Bien, démosle paso a nuestro colega Eduardo Blanco. Eduardo, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hacer un bosquejo general, ¿va? Cuando estamos hablando prácticamente de la herramienta que da las normas internacionales referente al establecimiento de la política gerencial, política contable, pero a nivel gerencial, ¿va? No es de contador, el contador es el aplicador de la norma. Ahora, mi sugerencia ya para todo el gremio, cuando yo voy a hablar de una política contable, que estoy hablando de un convencionalismo, de un direccionamiento de cómo se va a reconocer y medir las transacciones en normas internacionales, aquí va la sugerencia para todos, ¿va? Incluyéndome hasta mí, ¿va? Debemos de saber de memoria por lo menos 9 atributos en normas internacionales. Y para poder establecer en forma esquemática o descriptiva la política contable que va a reinar a nivel de la revelación de la información de las cifras de los estados financieros. El primer elemento que yo debo de reconocer, ese es lo primero que voy a hacer, el reconocimiento. El segundo, la medición inicial. La tercera, la medición posterior. La 4, los modelos que yo voy a utilizar para poder reconocer y medir esa transacción. Los métodos que la norma me da. El 6, las estimaciones. El 7, las fórmulas. La 8, la práctica gerencial. Y la 9, cualquier otro asunto que la gerencia considere aplicar en el desarrollo de las transacciones. Les voy a poner un ejemplo práctico y más duro de toda la norma. La norma me autoriza a que yo pueda utilizar la técnica del costo estándar. Oigan, pero me prohíbe que yo reconozca y mida las transacciones y las deje reveladas a costo estándar. No, señor, me dice, váyase al costo histórico. Pero de enero a diciembre yo puedo ir reconociendo el costo estándar. La única diferencia es que ya para presentar las cifras contenidas en los estados financieros debo de reversar el estándar y voy a dejar el histórico. Ahora, otra cosa bien interesante a nivel de los costos estándar es que esa política yo tengo que establecer cómo lo voy a aplicar a nivel de mi juicio profesional. Por ejemplo, ¿qué tratamiento le voy a dar a la carga fabril estándar? ¿Qué tratamiento le voy a dar a la mano de obra? Eso tengo que darlo bien descrito en la norma internacional. Y en conclusión, quiero decirle lo siguiente, que para poder establecer una buena política contable hay que tener presentes los 9 atributos que les acabo de indicar. Y por último, es que la misma norma, aquí voy a hablar en términos técnicos porque soy docente, ¿va? En normas técnicas no les habla pedagógicamente, entonces al contador lo pierde. Ahora, ¿por qué lo pierde? Porque si ustedes se van al párrafo de la información a revelar que contienen todas las normas, no les dice cuál es la política y cuál es la información que yo debo revelar en la nota explicativa. Pero yo como experto en normas internacionales debo de saber qué es una política y qué es la información que yo tengo que revelar. Eso es lo que hay que considerar a la hora de hablar de este tema que es la médula espinal en normas internacionales de información financiera. Vean
Ok, Es que es tan cierto lo que usted dice, Eduardo, sí, que por eso quise comenzar con esta de la taxonomía, pues del lado derecho nos dice a qué norma hace referencia y la información que se va a revelar. Por eso, correcto. Y fíjese que usted tocó un punto bien delicado y que en la práctica no se da. La mayoría de clientes considera que las políticas contables y las notas explicativas son las que van a revelar a través de los estados financieros se cumplan o no se cumplan. No, solo se van a publicar las que se utilizaron para preparar las cifras contenidas en los estados financieros. Hay muchos más, no ustedes, va. Hay muchos que ponen política, arrendamiento financiero y se dedican a la compra-venta de mercadería. No tiene nada que ver. Entonces hay que eliminarlo. el Otros que modelo de ponen activos intangibles y no tienen activos intangibles. Entonces, ese es el énfasis que hay que hacer a nivel internacional para que vaya publicar, puliendo nuestra profesión. Ok. mira, miren que Cuidado. yo voy a, por ejemplo, hablar un ejemplo de NIC 16, una política que tenga que ver con Correcto. la NIC 16. Vean este ejemplo. Y por ninguna parte va a decir lo que yo estoy desarrollando en la política. Aquí entra en juego el juicio profesional. Párrafo 16. Correcto. Componentes del costo. Dice, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como rehabilitación del lugar sobre que se asienta la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento como consecuencia de haberlo utilizado dicho elemento durante determinado periodo con propósito distinto a la producción del inventario de tal periodo. Entonces, por ningún lado me dice cómo voy a medir esa estimación. Ese es el juicio profesional a nivel gerencial. Así es, Por ningún lado, así pero es. en la política yo tengo que decir que voy a utilizar de acuerdo a las políticas macroeconómicas del país, que voy a llevar eso a valor futuro mediante un promedio de los 3 últimos años de la inflación del país. Claro, pero Rubén, un temita. Un ejemplo, lo que dice Eduardo, sí, efectivamente, lo que dice Eduardo es correcto. Entonces, ahí es donde viene el juicio profesional y hay que tomar en consideración. Bien, antes que nada, damos un agradecimiento a nuestro colega Eduardo Blanco por esa participación muy efusiva, muy técnica y profesional. Lo felicito, Eduardo. Rubén, no te olvides que tenemos también al otro invitado, al colega de Colombia, que también iba a participar, ¿no? Estás muteado, Rubén. Estás muteado, Rubén. Termino la idea, Víctor, con esto que Ajá. voy a decir. Si me toca, por ejemplo, si me toca medir un desmantelamiento, lo que dice el párrafo 16 de la NIC 16, por ninguna parte en la política me dice cómo voy a calcular esa estimación. Ni por ningún lado me lo dice, pero por el juicio profesional yo debo decir, pero es que yo tengo que tener el valor de lo que cuesta hoy desmantelarlo, llevarlo a valor futuro, pero mediante las políticas macroeconómicas del país. Un promedio de la inflación de los 3 últimos años, por ejemplo. Pero ¿qué tasa de descuento se está utilizando en el país? Entonces, eso no lo dice la norma y el juicio profesional entra en juego allí. Eso para complementar ese punto. Claro, claro, así es. Vámonos con después vamos con el CPA Eugenio Rodríguez, con Rubén, con el colega invitado. ¿Puedo opinar? Sí, Carlos. Sí, claro. Hace un rato comentaron que las políticas contables las pone el gerente, ¿no? El administrador, ¿no? Pero eso no es correcto, ¿no? Lo que tiene que hacer el contador para mí es ver qué información necesita la empresa, ¿no? Y yo las establezco para que yo le pueda dar la mejor opinión que ayude al empresario para crecer, para subsistir y ante todos los embates que están, ¿no? Bueno, esa es mi opinión, nada más, ¿no? ¿Sí? Muy bien, Rubén, el colega que habías invitado justamente para que formule su opinión.
Bueno, creo que era el profe Gabriel, que ayer quedó con una pregunta, yo se la respondí, tú habías salido. Gabriel, ¿está acá hoy? Gabriel Devia de Bogotá. Gabriel Devia de Bogotá. Bien. Sí, buenas noches. Gabriel, Gabriel, Desde anoche mira, quedó claro. Desde anoche quedó claro, así como el colega que participó con los 10 principios. En el momento preciso vuelvo al tema. Gracias. Muy bien. Muy bien. Vale la pena hacer dos puntualizaciones de mi parte. Cuando el colega Eduardo Blanco señaló un asunto que efectivamente venía siendo una valencia. Hay una reforma última donde se hace énfasis, se puntualiza de que tan solo se debe anotar las políticas que son significativas para cada empresa, efectivamente como él señala, porque esas son las útiles. Ahora bien, en cuanto al ejemplo de Rubén Darío, ¿cómo calcular un desmontaje? Pues la gerencia incluso puede invitar a técnicos externos Así es. en conjunto con la gente que conoce y proyecta variables macroeconómicas, es verdad. Y el Correcto. contador va a estar formando parte del equipo para señalar los cálculos, las estimaciones que hay que hacer. Entonces, es un conjunto, un equipo realmente. No es exclusividad tampoco, ¿no? Pero ¿quién es responsable? Sí, es la administración, es la gerencia, y el contador también comparte ese tema. Claro, claro, así es, Eugenio. Lo que acaba de decir, qué bien a todos nuestros profesionales que están escuchando justamente esta participación técnica muy activa de nuestros colegas. Efectivamente, lo que dice el CPA Eugenio. Hace un momento estamos hablando de que la responsabilidad de la administración en relación al manual de políticas contables, pero no es que el administrador, recordemos que por lo general los administradores deberían tener un conocimiento financiero, pero no es así. Entonces, en este tema, como lo indica el CPA Eugenio Rodríguez, se necesita un equipo técnico. Pero cuando hablamos de empresas pequeñas, y hay que entender el tema de empresas pequeñas, a veces una empresa pequeña, y estamos hablando de pymes, puede ser una empresa que factura tal vez 10 millones de dólares, 5 millones de dólares, 1 millón de dólares. Entonces, muchas veces en este tipo de empresas, quien debe preparar el manual de políticas contables debido a costos o gastos que se vayan a aplicar es el profesional contable. Le va a tocar al profesional contable tener que ir desarrollando este manual. Pero para que el profesional lo pueda hacer, debe tener un conocimiento sobre el tema de la normatividad. Y como bien también lo decía Rubén Darío, debe conocer el negocio, debe conocerse internamente el mercado. Y otra serie de situaciones que él debe tener conocimiento para poder aplicar y preparar este manual de políticas contables. Rubén. Así es, Víctor. Yo en el ejemplo que decía, disculpen, estoy en un aula de clase, y tal como lo dice el CPA Eugenio, es que no es responsabilidad solamente del contador. La gerencia sí debe ser responsable en buscar especialistas. Por ejemplo, el ejemplo que estaba dando con el desmantelamiento. Yo tengo que buscar técnicos que me digan cuánto cuesta hoy desmantelar el día de hoy, proyectarlo a futuro, y ahí necesito especialistas del área financiera, que probablemente a veces el contador público no tiene esas herramientas. ¿Por qué? Claro. Porque hay que conocer el presupuesto, hay que conocer de riesgo, todos esos factores están inmersos en una estimación como un desmantelamiento, por ejemplo, pero debe estar plasmado en el documento de la política. ¿Cuánto tiene el resto? Claro. Los dedos ahí por ahí. Entonces, justamente con lo que dice, vamos a ponerle mute, por favor, a los micrófonos. Vamos a ponerle mute a los micrófonos.
Víctor, Bien, como lo- me voy a ausentar un ratico, voy a estar en clase. Y me disculpan, te dejo entonces a ti en la batuta. Muy bien, muy bien. Bien, entonces, a ver, voy a hacerles una explicación, ¿no? Vamos a hacerlo sencillo para que ustedes entiendan la importancia del manual de política contable. Primero, vamos a ser claros de que una gran mayoría, y cuando hablamos de una gran mayoría, hablamos de que pasamos el 90%. El 90% de profesionales contables dentro de sus empresas no tienen un manual de políticas contables y tampoco tienen una claridad de para qué les sirve el manual de políticas contables. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Espero que con este ejemplo quede claro. Si usted va a preparar un plato, vamos a suponer que quiere preparar un plato típico de otro país, y usted tiene una idea debido a que tal vez ha visto un video de YouTube o ha escuchado los ingredientes. Entonces usted ha escuchado por medio de un video o tal vez ha escuchado a otras personas y trata de replicar ese plato. Tal vez ese plato no le salga en la forma que usted desearía hacer. Por lo general no nos sale bien al inicio. Por lo general no nos sale bien al inicio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros lo hacemos de lo que hemos escuchado, de lo que tal vez ligeramente hemos entendido, nosotros aplicamos y preparamos los estados financieros de acuerdo a lo que nosotros creemos. En este caso, de lo que nosotros pensamos subjetivamente debido a experiencias pasadas. ¿Y qué es lo que aplicamos? En la preparación de los estados financieros. Un ejemplo para que ustedes tengan clara el tema. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el método de presentación del estado de resultado, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cuál es el método en sus políticas contables? Si es que las tienen y si es que no las tienen. ¿Cuál es el método de presentación de estado de situación financiera? ¿Cuál es el método de estado de flujo de efectivo que ustedes presentan? Entonces, cuando yo tengo simplemente creencias de lo que he visto en la universidad, pero no me he adentrado a un proceso técnico, cuando yo presento mis estados financieros, los hago subjetivamente. Entonces, el manual es esa receta ya correctamente estructurada, técnica, que me va a poder permitir, para ya no ser subjetivo, me va a poder permitir guiarme en los tratamientos contables, en la información que tengo que revelar, en el diseño de mis estados financieros y otra información complementaria, como decía Eduardo, un ejemplo, el reconocimiento inicial, el reconocimiento posterior, los diseños de herramientas financieras que voy a utilizar, los índices financieros, una serie de información complementaria. Entonces ya ahí yo ya no voy a preparar estados financieros subjetivos, sino que voy a preparar estados financieros técnicos, producto de ¿qué? De un manual que he adoptado. ¿De qué los ha adoptado? De las normas internacionales de información financiera. Ahora, recordemos que en la mayoría de nuestros países que aplicamos NIF, recordemos Estados Unidos aplica GAF o en México aplican las normas internacionales financieras y en otros países aplicarán otras normas domésticas. Entonces, estábamos hablando, un ejemplo, del tema del desmantelamiento. Un ejemplo, el contador no lo puede saber todo. No es obligación del contador saberlo todo porque no lo puede saber todo. Esa es una gran realidad. Hay que ser claro, zapatero a su zapato. Por tal motivo, cuando hablamos, un ejemplo, de este tema de cálculos, un ejemplo... de presupuesto. Sí, voy a poner a mutear, Carlos, por favor. Voy a mutear el micrófono. Ya, entonces yo les explicaba a ustedes. Un ejemplo,
El contador debe saber sobre cálculos actuariales, cómo calcular todas estas provisiones por jubilación. No, no. O sea, ya lo desbordaría porque hablamos de matemáticas, temas ya mucho más técnicos en ciertas áreas. Por tal motivo, va hacia un profesional que lo ayude en este tema de cálculo. Lo mismo ocurre con el tema del desmantelamiento. Un ejemplo, si yo en este momento le digo a Rubén Darío, oye Rubén, hazte el cálculo de la provisión por desmantelamiento de una represa. Entonces Rubén diría, chuta, ¿de dónde arrancamos? No lo va a poder hacer. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? Vamos a necesitar una ayuda técnica de otros profesionales. Puede ser en el área petrolera, puede ser en el área minera, puede ser en el área de transporte, una serie de tipos de negocios que hay. Entonces, usted va a tener que requerir a otros profesionales que lo guíen y le den esa información. ¿Para qué? Para que usted la pueda registrar correctamente. Entonces, usted prepara su manual, voy a utilizar este librito como ejemplo, usted prepara su manual que dependiendo de la envergadura de la empresa, puede ser 20 hojas, puede ser 50 hojas, puede ser 100 hojas, puede ser 200 hojas. Entonces, cuando usted dice, usted, un ejemplo, tiene una operación, ejemplo, va a calcular el valor en uso, ¿sí? Para establecer el deterioro de un activo, usted dice, a ver, ¿cómo lo voy a aplicar? Entonces va a su manual de política contable. Un ejemplo, usted quiere dar un tratamiento a las propiedades, plantas y equipos sobre los activos. Un ejemplo, vamos a suponer maquinarias. Muy bien, dentro de mi empresa. Decía bien Rubén, un ejemplo, no todas las empresas son iguales, tienen sus características. ¿Cuál es la vida útil que debo registrar referente a estas maquinarias? Entonces usted va a su manual de políticas contables. Entonces va a su manual de políticas contables y dice, muy bien, la vida útil, ejemplo, es de 15 años. Perfecto. ¿Cuál es el método de presentación del estado de flujo efectivo? Va a su manual de políticas contables, va a la sección que le corresponda sobre la presentación del estado de flujo efectivo, revisa y dice, la empresa ha aplicado el método directo. Muy bien. Nosotros debemos aplicar el método directo de acuerdo a lo que ha aprobado la administración. Otro ejemplo, nuestro estado de resultado, ¿cómo se presenta? ¿Por su naturaleza o por su función? Va a su manual de políticas contables y dice, muy bien, nuestra empresa presenta el estado de resultado de acuerdo al método de la naturaleza. ¿Se da cuenta? Entonces, usted, a través de este manual, usted se guía técnicamente y ya no lo hace subjetivamente. Oye, ¿cómo presento el estado de resultado? ¿Cómo presento el estado de flujo efectivo? ¿Qué tratamiento le doy a mis instrumentos financieros? Etcétera. Le voy a dar la palabra al colega Gabriel García Devia. Gabriel, tienes la palabra. Sí, buenas noches. Buenas noches, Gabriel, bienvenido. Yo le hago este aporte ahí en el pedacito que usted estaba. Por experiencia, por ejemplo, en Colombia, resultó que cuando llegaron las IFRS, acá la ley va desde el 2009, y 12, y 13, y 14 fue el pedazo de implementación. Entonces acá se cometió un error, digámoslo así, yo digo error, es en el siguiente sentido. Cuando la gente le decía, bueno, vamos a poner a funcionar las mías en mi empresa. Entonces lo que es, acá llegaron y dijeron, pero lo primero que hay que hacer es el manual de políticas contables. Lo primero que hay que hacer es el manual de políticas contables. Entonces, ahí viene un problema. La gente no tenía conocimientos previos de qué eran las NIF. Pero entonces viene el problema. Yo debo de capacitarme primero y dar una buena capacitación en qué eran las NIF. Una vez entendida, iba a la empresa, miraba
lo que llamamos objeto social y me ponía a hacer mi manual de contabilidad. Pero yo tenía que tener conocimientos previos de qué eran las NIT, porque ir a hacer el manual, entonces lo que usted dice de lo de la receta. Entonces la gente fue, afortunadamente salió un libro de una editorial colombiana, su manual de políticas contables, y el hombre fue hasta muy buena gente. Primero explicó qué eran las NIT, lo del costo histórico, cuál era el cuento, todo el endamiaje filosófico de las NIT, y entraba a hacer ejemplos concretos en ese libro, para que la gente no se asustara. Entonces lo que hicieron los contadores fue, inclusive fue así, mucha gente salió un libro o algunos colegas cogieron y montaron un manual de políticas contables, la gente lo iba y lo copiaba, y ahora sí se pone, y de una vez entraba a la parte práctica, que fue también un desastre aquí en Colombia, con el famoso PUC, Plan Único de Cuentas. Entonces la recomendación es, primero consiga conocimientos previos de qué es la NIT, fórmese un bagaje y ahí sí éntrele a hacer el manual de políticas contables. Como he sido profesor, pues me tocó en el año 2011 ese tema y ahorita en el 2020 y en el 23 también. Entonces le digo a la gente, bueno, ya que tienen mayores conocimientos de NIT, le deben ustedes una tarea a la profesión. Ir a volver a leer ese manual de políticas contables que fue hecho por allá en el año 14, 15, ¿cierto? Uno lo hicieron en el 13, y ahora sí, perfecciónelo. Correcto. Es en ese sentido el aporte, que en ese manual de políticas contables hay otro capítulo que no dijo el colega, que me dio gusto, que dio 10 principios antes de hacer políticas contables. Uno es el famoso código de cuentas. Gracias. Gabriel, muchas gracias. Eduardo, tienes la palabra. La pregunta que le haría al auditorio, ¿usted conseguiría conocimientos previos y después iría a hacer su manual de contabilidad? Claro. O a través del manual de contabilidad que copiaron, es que ha aprendido así. Ya, muy bien, Gabriel. Te contesto y vamos con nuestro colega Eduardo Blanco. A ver, como tú manifiestas, Gabriel, efectivamente, para preparar el manual de políticas contables, debe el profesional tener un juicio, lo que se conoce como juicio y criterio. Entonces, ya más adelante voy a hablar sobre el tema del juicio y criterio para tenerlo claro. Ahora, tú bien mencionabas, el profesional tiene que estar preparado. Cuando el profesional no está preparado, es cuando necesitamos la ayuda de otros profesionales. ¿Sí? Entonces, para que lo ayuden a preparar este manual de políticas contables, que lo guíe en todo su trayecto como contador de esa compañía. Eduardo, tienes la palabra. Yo quiero contribuir sobre el manual. Recordemos exactamente lo que dijo el licenciado ahí sobre la materialidad. Para que nadie ande inventando, debe quedar por escrito desde la política de la empresa qué se va a considerar por materialidad. La otra es los hechos importantes que también se tienen que mencionar a nivel de la política contable. La otra es el reconocimiento y medición de los impuestos diferidos, según la sección 29 y la NIC 12. Así que es. ahí muchos contadores todavía no le han puesto atención. Y oigan lo que les voy a decir. Me siguen presentando la matriz del cálculo del impuesto sobre la renta de un año y no considerando lo que se le llama el cálculo del impuesto diferido desde el punto de las leyes tributarias y el cálculo del impuesto según la norma internacional para sacar las diferencias temporarias que multiplicadas por la tasa me dan el impuesto diferido. Así es como se hace hoy, pero eso debe quedar por escrito en el manual. Y por último, se nos olvidó todo. Lo que la norma internacional dice, que es la NIC 10, hechos ocurridos después de la fecha que se informa. Eso también tiene que estar regulado en el manual. Y por último, les voy a poner el sello.
yo fui Contralor General de la CEL, aquí en El Salvador. Y la CEL tenía energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, tenía inversiones, tenía caña de azúcar, tenía café, tenía arrendamiento de terreno y venta de leña de la poda. Imagínense el manual de ella. Y la construcción y reconstrucción de presas hidroeléctricas y el desarrollo e investigación de nuevos mantos acuíferos para la explotación de la energía geotérmica. Solo pónganle atención a ese manual, cómo saldría. Ahora, en la práctica, le estoy hablando de 30 años en experiencia, no he visto un manual de políticas contables. Muy Eso bien, se lo Eduardo. dejo en la mesa. Eduardo, Sí. no te vayas, no te vayas. A ver, bien. Ya, muy bien. Lo que tú decías, que es muy interesante y para que nuestros colegas estén claros, por ejemplo, Eduardo indicaba el tema de los impuestos diferidos. Sí. Por ejemplo, muchos de los errores al no tener un manual de políticas contables y no estar claro en todos los procesos de implementación, algunos colegas comenzaron a calcular impuestos diferidos por calcular. O sea, Sí. sin tener en consideración, justo lo que dice Eduardo, sin tener en consideración que ahí, en este tema de impuestos diferidos, deben de observar el tema fiscal. En Las estas leyes tributarias de cada país. Claro, claro, deben de observarlo para poder saber si puedo aplicar impuestos diferidos o no lo puedo aplicar en impuestos diferidos. Caso contrario, te llenas de una más. Un ejemplo, acá en Ecuador habían colegas que tenían registrado impuestos diferidos por 400.000, 600.000 dólares, que Sí. después tuvieron que reversar porque no tomaron en consideración el efecto fiscal. Eso fue casi al inicio, pero todavía hay muchos colegas que siguen registrando por registrar los impuestos diferidos y no están observando unos temas subyacentes. Muy bien, Eduardo. No es la incidencia a nivel fiscal, ¿verdad? Porque yo tuve una experiencia con un banco local que tenían registrados, así como tú decís, el reconocimiento y medición de 4 millones de dólares. Fui a estudiar y evaluar y no tenían por qué haber reconocido y medido esa transacción de 4 millones. Claro, y eso que tú estás diciendo en este momento, Eduardo, son los efectos de no tener un manual de política. Y Correcto. cuando hablamos de este manual de política, no es de una cantaleta, ¡hey, haga su manual, haga su manual! No, es la guía profesional que lo va a ayudar a entender cómo preparar su información financiera. Caso Pero contrario, saber qué va a salir, pero no se le ha dado importancia a eso que estamos discutiendo ahorita. Así es, Eduardo, comparto contigo. No se le ha dado la importancia porque también, como decía nuestro colega Neiva, ¿qué es lo que pasa? Esto ha venido ya desde años anteriores. Entonces, Sí. como estamos en un tema de proceso fiscal, ahora en estos últimos años, 10 años ya que viene el tema del proceso de la normatividad, ahí todavía estamos en pañales y seguimos discutiendo sobre el tema. Y discutimos por qué. Porque hay un 90%, 90 y más por ciento de profesionales que todavía no tienen este manual. Bien, algo, no te vayas, Eduardo, quisiera entrar a... Solo que no se me vaya la idea. Sí. En el manual deben de quedar los formatos establecidos. Ejemplo, claro. El estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de cambio, estado de flujo. ¿Para qué? Para que el contador no vaya a inventar. Todo debe de estar elaborado. ¿Cómo se deben de estructurar las notas explicativas? Todo debe estar, parece. Ese es lo bello del manual, ¿verdad? Así es, Eduardo. Muy bien, Okay. Eduardo, nuestro colega Eduardo Blanco de El Salvador, espero no equivocarme, Eduardo Correcto. de El Salvador, tiene muy claro el tema de las políticas contables. Muy bien, gracias por tu participación. Ahora vamos a entender, para proseguir con las láminas, vamos a entender este tema del juicio. Cuando hablamos del juicio profesional, ¿no?, hablamos de una serie de características que debe tener el profesional. Un ejemplo, el profesional debe tener un conocimiento en un bagaje legal. No va a ser un abogado ni nada por el estilo. Y recuerde que el abogado tampoco se la sabe toda. Por eso incluso los abogados son especialistas en cierta área, laboral, tributaria, penal, etcétera, ¿ya? Pero el profesional contable tiene que tener un ligero conocimiento sobre ciertas bases legales.
El profesional contable debe tener un conocimiento para tener ese juicio sobre la normatividad, sean las NIC para las pymes o sean las NIC completas. El profesional debe tener un conocimiento del negocio donde incursiona, donde va a ejercer la asesoría o donde va a ejercer profesionalmente. El profesional tiene que tener conocimiento de su sector de negocio, de su área de negocio. Y así el profesional tiene que tener ciertos conocimientos que lo van a poder ayudar dentro de la aplicación de estos juicios. O sea, el dictamen, sí o no, de poder dar un tratamiento a algo. Entonces, si usted no tiene este juicio, este conocimiento de bagaje en el tema de la norma, en el tema legal, en el tema del conocimiento del negocio, en el tema del sector y otros temas más, ¿qué ocurre? No va a poder preparar un manual. Entonces ahí va a tener que ser asistido por otros profesionales que sí tengan el conocimiento, Entonces ahí usted va a hacer la selección. Ahora, una vez, les voy a poner un ejemplo figurado, aunque ya lo hice. Imagínese que usted contrata a una persona cualquiera para que le haga su casa, le diseñe su casa y construya su casa. ¿Qué ocurre? Seguramente esa persona, ese individuo que no tiene ciertos estudios profesionales, tal vez no le pueda diseñar los planos, tal vez no le pueda realizar una buena recomendación, no lo pueda aconsejar correctamente. Entonces, cuando usted construye su casa y ese profesional no tiene el juicio suficiente, ¿qué pasa? Construye una casa como la construcción A. Y es lo que pasa a veces cuando se preparan estados financieros, cuando el profesional, a pesar de que puede tener un título profesional, a veces hay profesional que no se prepara. Y un ejemplo, cuando presenta los estados financieros, no los presenta correctamente, sino que tiene una serie de errores. Entre esa serie de errores, podemos decir las notas a los estados financieros, que por lo general, una gran mayoría, no observa la información a revelar. Entonces tenemos la construcción B, ¿no? La construcción B, donde no tenemos el manual de políticas contables que nos guíe, y en la construcción C ya tenemos un manual, un entendimiento de lo que vamos a hacer, de dónde nos vamos a guiar para preparar esa construcción C. Entonces lo mismo, un ejemplo, aquí tenemos un estado financiero que me bajé ya hace algún tiempo atrás de la Nestlé. Un ejemplo, ¿qué método estoy aplicando en la presentación de este estado financiero? ¿Usted lo tiene claro? ¿Qué método estoy aplicando? Escúchese bien. Método de presentación. ¿Qué método? Entonces ahí nos ponemos a dudar, a ver, ¿qué método es? No lo sé, no lo tengo claro. Entonces eso es que el momento de preparar su manual, usted ya debe clarificarlo, registrarlo, para que usted diseñe correctamente esas presentaciones. Decía Eduardo, incluso deben estar ya los diseños hechos. ¿Para qué? Para que no se presenten de forma arbitraria la información. O sea, en un año usted presentó las cuentas por cobrar encima de los préstamos empleados. El otro día la presentó debajo de los inventarios. Después la presentó antes que el efectivo y equivalente al efectivo. Y ocurre eso. Ocurre que a veces mueven los elementos financieros y no tienen una estructura uniforme. Entonces aquí hablamos de un principio de la uniformidad. Entonces, ahí también decía Eduardo, usted tiene que tener el diseño de su estado de resultado integral, el diseño del estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo efectivo. Un ejemplo, ¿qué método voy a presentar? ¿El método directo o el método indirecto? Entonces, si yo le pregunto a usted que me está escuchando, oye, ¿usted por qué presenta el método directo? ¿Usted tiene claro por qué presenta el método directo o por qué presenta el método indirecto? ¿Cuál es la ventaja entre el uno y el otro? Entonces, eso, al momento de ir a su manual,
lo va a ayudar a comprender por qué lo está haciendo. ¿Ya? Ahora, recordemos que yo les hablaba de una receta, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí preparo mis estados financieros sin manual. Aquí preparo mis estados financieros con manual, recogidos profesionalmente. Entonces ya no me voy a perder, ya no se me va a quemar el pollo. ¿Cómo se Ahora sí, voy a sacar ese pollo como debe ser. Pensé que tenemos que venir todos y aparecer con la misma. Vamos a ponerlo un ratito a mute. Ya. Continuamos. Entonces, esa receta técnica influye. Esa receta técnica, o sea, el manual, este manual sumamente importante, influye en las operaciones de la empresa, influye en el control de la entidad. Entonces, muchas veces hay empresas que están desorganizadas desde los inventarios, producto de que no tienen una claridad de cómo deben tratar ciertas operaciones. Ejemplo de lo que acabo de decir. Un ejemplo, en el tema de inventario. En el tema de inventario, la mayoría de profesionales contables, ¿qué aplica? Promedio ponderado de los inventarios. Usted va a una industria, oye, ¿qué aplica? Promedio ponderado. Va a Volví, Víctor. Sí. Sí, Rubén. Hola, Víctor. Sí. Sí, ya volví, ya tengo los muchachos ahí trabajando en una actividad. Ya, muy bien, ya. Entonces, voy concluyendo con esto. Entonces, van a una empresa que fabrica muebles, le aplico promedio ponderado. Voy a una empresa farmacéutica, le aplico promedio ponderado. Voy a una empresa de construcción, aplico promedio ponderado. ¿Cuándo? Cuando debo observar que el promedio ponderado no lo puedo aplicar a todo. Debo observar que hay un método que se llama el método FIFO. Debo observar que hay un método que se llama el método específico. Y tal vez deba aplicar otro método que sea necesario en mi información. Entonces, ahí se dan cuenta de que esto ayuda a todo el proceso también organizacional. Nuestro colega Germán siempre nos dice, hey, observemos los otros manuales, otros normatividades. Sí, totalmente de acuerdo, porque eso nos ayuda a mejorar. ¿Para qué? Para poder competir, para poder, ¿qué cosa? Yo les decía ayer, ¿para qué? Para ganar dinero. Para eso están las empresas, para ganar dinero. ¿Ya? Ahí no nos debemos de engañar. Entonces, para esto, nos decía Eduardo, debemos conocer las NIF. Las NIF para pymes están totalmente reducidas. Hace un momento yo escuchaba sobre el tema del método estándar, que es para el tema de las industrias. ¿Cuál es mi política? ¿Yo aplico el método minorista o el método estándar? ¿Puedo aplicar cualquiera de los dos o puedo aplicar los dos? ¿Ya? Entonces, pero yo debo de entender por qué aplico el método estándar y qué implica aplicar el método estándar. Entonces, para ello, las NIF no me dice todo. Yo debo de ir a otro bagaje de información. En otras palabras, usted tiene que hacer tarea complementaria de investigación. Entonces, para esto, usted debe entender que hay 25 normas internacionales de contabilidad antiguas, las 16 normas, las nuevas que ya están emitidas ya desde el año 2001, desde el año 2001, espero no equivocarme, ya están emitidas, comienzan desde ahí a emitirse y poco a poco ya tenemos 16. Entonces, estos libros no son fáciles de leer, siempre lo he dicho. Hablamos de 6.133 páginas y más información complementaria. Aparte de eso, el tema de la CIN. Pero eso es parte de nuestra profesión, lo cual nos va a ayudar, y les decía yo el día de ayer, nos va a ayudar a subir un escalón más. ¿Para qué? Para ganar un poco más. Para ganar un poco más. En la medida en que usted esté preparado técnicamente, es en la medida en que usted puede opinar, puede explicarle a su cliente con facilidad los temas técnicos para que se puedan implementar en la empresa. Bien, Rubén.
Víctor, es tan cierto lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, una farmacia no debería, en teoría, aplicar el promedio ponderado. Estamos trabajando con medicamentos perecederos. Entonces, vean que el modelo de negocio juega un papel importante a la hora de establecer una política de medición de los inventarios, de cómo lo vas a evaluar y todo eso. Claro, claro que sí, Rubén. Lo que tú has mencionado de conocer el modelo de negocio es muy cierto. Es muy cierto lo que dice Eduardo, lo que nos ha compartido esta noche Eduardo, es muy cierto, es validero. Lo que nos ha compartido nuestro colega, el CPA Eugenio Rodríguez, lo que nos ha compartido nuestro colega Neiva, son muy valederos y son temas que se debe de observar para poder realizar un buen trabajo. Recuerde, en la medida en que usted se entrena técnicamente, profesionalmente, es en la medida en que usted ve, se va poniendo pepudo intelectualmente y eso es lo que lo ayuda a subir escalones. Pero en la medida en que usted no hace la práctica, es en la medida en que se va quedando. Yo lo digo en la forma sencilla y con experiencia. Es como logras acceder a ganar un poquito más, que es lo que queremos todos en algún momento, pero ya hablando técnicamente. Y efectivamente lo que dice Rubén es conocer este tema de el modelo del negocio. Rubén. Sí, Víctor, mira que el modelo de negocio juega un papel importante porque yo les voy a colocar un ejemplo. Una empresa prestadora de servicios que no ha facturado, prestó el servicio pero no ha facturado y causó costos de mano de obra, de suministros, de la depreciación de los equipos y ese mes no ha facturado. Muchas veces las empresas, por no tener conocimiento de la norma, afectan resultados, cuentas de resultados, y como no tienen ingresos, tienen pérdidas, pero no saber que esos costos que incurrieron deben tener un inventario por prestación de servicios. Es decir, que no lo pueden castigar en resultados, sino que todo lo va a recoger en inventario por prestación de servicios. Es decir, deben saber conocer tanto la NIC plena o la NIC para pymes. ¿Dónde? Bueno, el párrafo 19 de la NIC plena me dice que los inventarios por prestación de servicios es esto. O la sección 13.14 me dice que los inventarios, pero eso es conocer la norma, como tú dices. Y terminan teniendo pérdidas, unas pérdidas que son de mentira, porque no han reconocido el ingreso todavía, porque no han transferido el riesgo, porque ni siquiera es que facturen, es que todavía no han transferido el riesgo, pero sí deben tener. Entonces, ¿cómo lo van a saber? Medir, reconocer con la política contable de cómo, pero eso conociendo la norma. Claro, claro, un ejemplo, y mira la importancia de este conocimiento que tú dices, Rubén, de la norma. Hace unos días estuve reunido con una persona, XY. Entonces, esta persona, un ejemplo, que yo estaba reunido, me decía, yo he trabajado para grandes compañías en el área XYZ, no voy a decir el área. Yo he trabajado en grandes compañías en el área de XYZ. Yo tengo mucha experiencia. Entonces, el hombre sacaba sus plumajes, se pavoneaba y todo lo demás. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que yo sí deduje, por lo que él se pavoneaba, es que él no sabía las NIF. Entonces, yo le digo, como él maneja esta área, yo le dije, ¿cuál es su fórmula de costo que aplica en su bodega? Ponle el cronómetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No contestó. No contestó. ¿Cuál es la fórmula de costo que estás aplicando? Pon el cronómetro. No contestó. ¿Cuál es la información que vas a revelar, le digo, referente, que revela usted de su inventario? Le puse el cronómetro. No contestó. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el punto? Que si yo no hubiera sabido la norma, ¿no? Ciertos tratamientos de la norma que me dan una luz para no ser ciego, entonces yo hubiera estado reunido con él, ¿no? Y me dejaba sorprender. Entonces él me sacaba su pluma, ¿no? Y me sorprendía. Pero como yo sí conozco el tema, ojo, no es que soy experto ni nada por el estilo, como lo dice nuestro amigo Germán, no, soy otro estudiante más,
otra persona más que sigue preparándose en este camino, pero sí me la sabía la lección, sabía que él no sabía. Entonces le fui mostrando que él no sabía. ¿Para qué? Para que me bajara la guardia y me pudiera escuchar para organizar esa área. Caso contrario, seguía con su escudo arriba. Entonces, la norma lo ayuda a guiarlo para que usted tenga un ligero conocimiento, no el conocimiento total, porque ahí implica un proceso de investigación. La norma, vamos a suponer, es esto. Vamos a suponer, es esto. Pero lo que subyace abajo de la norma es mucho más grande. Y eso es lo que hay que investigar. Hay que prepararse para poder dar un tratamiento correcto y para no poderse dejar sorprender. Un ejemplo, antes lo de sistemas informáticos, le sacaban el pecho. No, los de sistemas informáticos le sacaban el pecho y lo hacían ver como que uno no sabía contabilidad. Pero ahora el profesional que está preparado con las NIF le saca el pecho al de sistema, pues no se deja sorprender, porque el de sistema no sabe nada de NIF. Y un ejemplo, hace un momento estábamos hablando con Rubén, el tema de los inventarios. Oiga, ¿tiene usted en su sistema el método FIFO? Ah, no lo tiene. ¿Su sistema saca el estado de flujo efectivo? Ah, no lo tiene. ¿Su sistema sabe manejar el tema de los ingresos ordinarios? No lo tiene. Entonces, ¿sí te das cuenta? Entonces, ese es el proceso. ¿Qué opinas, Rubén? No, es así, Víctor. Tienes que ser un profesional preparado en materia de normas internacionales, información financiera, no el de sistema. Vean que, Víctor, te puedo dar otro ejemplo. A veces las personas por desconocimiento reconocen y miden de manera errada. ¿Y cómo se da cuenta uno? Por ejemplo, hay países donde el Estado te impone cuál método vas a utilizar y la vida útil del bien, porque son reglas fiscales. Y le digo yo, ¿será que está costeando bien la depreciación para X producto? Si lo hace en materia tributaria, estaría cometiendo un error, porque para depreciarlo, esa estimación debe estar por el uso que se le va a dar al bien, no lo que me impone el Estado. En el manual de política contable no me debe decir el Estado en qué tiempo yo debo depreciar un bien. Eso es netamente tributario. Lo que sí debo establecer en mi política es el método de depreciación y el tiempo que lo voy a utilizar por el uso, por la capacidad instalada que tiene la empresa de producción. Entonces, vean qué cosita. Entonces uno dice, bueno, voy a revisar el impuesto diferido o hacer la conciliación fiscal. Y Víctor, lo que menos te consigues tú es unas diferencias temporarias. Todas son permanentes, porque la mayoría de las diferencias no tienen temporaria porque no hay estimaciones bajo NIF, sino que todo lo tributariza. Claro, un ejemplo de lo que tú estás diciendo y lo que ya tenemos experiencia, en Colombia hay un problema donde se mezcla el tema fiscal con lo financiero, ¿no? Entonces vemos que muchos profesionales no tienen clara la diferencia en este tipo de situaciones. Recordemos algo, y ahí les vamos a dar paso a nuestros colegas que nos están escuchando para que emitan sus comentarios. Un ejemplo, nosotros tenemos que tener claro que una cosa es la materia financiera. Los estados financieros se preparan de conformidad a una normatividad. ¿Qué es la normatividad? La normatividad es un conjunto de principios desarrollado por un conjunto de profesionales técnicos. ¿Cuál es el objetivo de esa normatividad? Guiar al profesional en la preparación de los estados financieros. Guiar al profesional en la preparación de los estados financieros. Le dicen, hey, aquí está, guíate, no te pierdas. Y debemos estar claro que otra cosa es la situación fiscal, la materia fiscal. Entonces, entre la materia fiscal y la materia financiera hay una divergencia. El agua y el aceite, el día y la noche. Esas dos cosas no se pueden mezclar. Ahora, hace un momento hablamos con Eduardo sobre el tema del impuesto diferido.
hay temas que sí debo de observar en materia fiscal. Ejemplo, las retenciones en la fuente, el reconocimiento del IVA, el reconocimiento de la retención en la fuente del IVA, el impuesto a la renta, debo observar el impuesto diferido, donde hay temas que debo de observar para mis registros contables, porque netamente afectan mis estados financieros. Sí, Rubén. Es así, Víctor, es que no puede tributarizarse la contabilidad. No puede meterse, no, que esto es porque si no, no me lo acepta el ente fiscal. No, señores, usted debe reconocer de manera financiera y respetando la naturaleza. Si yo tengo un derecho, para mí es un activo. Si yo tengo una obligación, es un pasivo. Cosas así, pero no puedo mezclar una cuenta con naturaleza débito y crédito porque eso no es contabilidad. La contabilidad es partida doble. Y a la final, ¿dónde se recibe todo? En los estados financieros. Entonces, en materia contable es financiera, no tributaria. Claro, claro. El tributario es para poder enterar y pagar un tributo al Estado. Muy bien. Hay una mano levantada. Así es. Astrid Villalobos Camacho. Buenas noches, cordial saludo. Muy buenas noches, Astrid, bienvenida. Bueno, excelente la exposición y la disertación que se ha hecho hasta el momento. Felicitaciones. Que es cierto lo que está hablando el colega sobre que en Colombia se ha fiscalizado, la tributaria, se le da énfasis a la tributaria, ¿no? Entonces llegó un momento en que los estados financieros, o sea, se enfocaba tanto que eran los estados financieros tributarios, ¿cierto? Entonces se trataba de que cuando se hacía la declaración de renta, la contabilidad le daba igualita, o sea, todas las cifras y todo le estaba dando igual a la tributaria, ¿no? Entonces, el ente, la DIAN, pues que la llamamos en Colombia, el ente fiscalizador, se creó un formato que es el formato 2516, donde daba claridad de que no podía ser así, ¿cierto? Entonces Correcto. se hace una conciliación entre la parte contable y la parte fiscal. Entonces es un formulario que se llama 2516 y está la parte contable, la parte fiscal, y entonces se sacan las diferencias temporarias, las diferencias permanentes. Pero entonces el formulario es un formulario que es bastante dispendioso, que a veces se demora unas 2 o 3 horas organizando y sacándolo pues para que quede como realmente debe quedar. Entonces hay unas entidades que de acuerdo a los ingresos, a la unidad tributaria, de valor tributario, entonces se hace primero el formato 2516 y ya queda ese, lo direcciona a la declaración de renta. Entonces las personas que pasan ese tope de ingresos deben presentarlo junto con la declaración de renta obligatoriamente en el prevalidador de la DIAN debe quedar. Y los que son de menores ingresos, entonces lo debemos hacer y tenerlo listo en caso de que haya alguna fiscalización o algo, pues se tiene lista en la empresa dentro de los documentos soportes de la declaración de renta. Correcto. Entonces, Astrid, la única sí. forma de hacer esa diferencia fue creándose ese formato, 2516. Ya. Mira, Astrid, Astrid, ¿te puedo me hacer una gustaría... pregunta? Ajá. Le quería hacer una pregunta a Astrid. Astrid. No, rapidito. Astrid, ayúdame con algo, Astrid. Algo rapidito. ¿Ya? Mucho gusto. Por lo general, los vehículos, ¿en cuántos años lo deprecian? Por lo general, los vehículos en Colombia, ¿en cuántos años lo deprecian? Generalmente 5 años, pero cuando... Ya, ahí voy con eso, ya, 5 años. Imagínate, Astrid, para que nuestros colegas que nos están escuchando hagan una relación, la diferencia entre lo fiscal y lo financiero, rápidamente. Ya, 5 años. Imagínate, Astrid, que yo compro un vehículo en $5,000. Ya, en $5,000. ¿Cuánto sería mi depreciación anual? Si mi vehículo vale $5,000, serían $1,000, ¿sí o no, Astrid? Por cada año. Así es, sí. Ya, muy bien. Imagínate que mis ventas, Astrid, mis ventas son de $1,000. Mis ventas anuales
son de $1.000. Sí, Ya, señor. entonces yo tengo ingresos 1.000, depreciación, ¿cuánto tengo? 1.000, 1000, ¿sí sí. o no? Ya, Sí. ¿cuánto sería mi utilidad? 0. 0, muy bien. El segundo año también sería 0, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Ya, hasta el quinto año mi utilidad sería 0. Astrid, yo te pregunto algo, ¿tú comprarías esa empresa? Claro que no. No, claro que no. Pero imagínate, Astrid, que tú eres financiera, ¿no? Sí. Tú eres financiera y tú ves esta empresa. Entonces la están vendiendo esta empresa y tú dices, yo la compro. Entonces Sí. dices, oye, Astrid, ¿cómo vas a comprar una empresa que da utilidad de 0? Sí. Te estás haciendo harakiri, Astrid. ¿Cómo vas a comprar esa empresa? Pero tú, Astrid, un ejemplo, sabes que ese vehículo, ¿cuál es la vida útil por lo general de un vehículo, Astrid? O sea, acá se manejaban 5 años, pero cuando Claro, ya pero se implementaron las NIF, ya se tenía que establecer el valor al valor razonable, ¿no? Entonces ya, un ahí ya ejemplo, donde se diferenció que no podía durar Víctor, 5 o años, sino pregúntale a 6 o Cris, 7, Víctor, 8. o pregúntale a Cris si es un vehículo que es un equipo de reparto que tiene que movilizarse X kilómetros diarios y por su uso va a estar 3 años por el patrón de uso que va a tener. ¿Cómo lo va a depreciar a 5 años? Entonces, vean que el contexto, el modelo de negocio y el uso que le va a dar el bien no es el ente fiscalizador quien te va a dar la vida útil. Entonces, ¿qué terminan? Llenando formularios, Víctor, y no hay ninguna diferencia, a veces temporaria, sino diferencia permanentes, que se claro, dan porque por sanciones, por X, pero no te vas a conseguir diferencias por estimaciones bajonistas, porque no, la contabilidad se tributariza. Y claro, claro. probablemente le puedo preguntar a Cris cuántas empresas que ella tiene generan diferencias temporarias. Probablemente van a ser muy pocas, porque la contabilidad está tributarizada. Y es el Claro, problema en sí. Latinoamérica. Así es, ¿no? Entonces, para terminar el ejemplo, suponte, todos compramos un vehículo y todo el mundo sabe que un vehículo, dependiendo de la calidad, nos dura 15 años, 20 años, 30 años. Pero vamos a suponer que este vehículo nos dura 10 años, 10 años. Entonces, la venta, ¿cuánto sería? 1.000. ¿Cuánto sería la depreciación? 500. ¿Cuánto sería la utilidad? 500. ¿Cuánto sería mi utilidad por cada año? $500. La conclusión del tema es que cuando yo registro una operación fiscalmente y no financieramente, los resultados van a variar, van a ser diferentes. Le vamos a dar paso, Rubén, a nuestro colega Carlos Enrico Pacheco, de ahí vamos con Diana Humada, nuestro colega Eduardo Blanco, Alberto Creo que Sosa Diana y tiene la Gabriel mano García. primero, Víctor. Diana tiene la mano levantada primero. Diana, ya, vamos por Diana y de ahí nos vamos con Carlos Enrique. 3 minutos, por favor, ya estamos sobre el tiempo. Nos vamos con Diana. Diana, tienes la palabra. Buenas noches, muy valiosas tus aportes, Víctor. Con respecto de lo que tú estabas diciendo en Colombia, sí, pero eso también depende de nosotros en el criterio contable. O sea, para nadie es un secreto que nosotros en Colombia sí tenemos una contabilidad tributarizada, pero por eso en la última parte tú tienes un Slack donde hablas de la conciliación tributaria, que es la que nosotros denominamos conciliación fiscal, donde nosotros llevamos el control de esas diferencias, de lo que tenemos financieramente con respecto a lo que tenemos fiscalmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mis clientes yo trato de no decirles que las condiciones tributarias, lo que pasa es que hay, con todo el amor del mundo, le digo a los colegas en Colombia que hay mucha gente que para no tener diferencias y no enrollarse con las cosas, siguen con el dogma de que deben tener la misma contabilidad tributaria o depreciar al mismo tiempo que lo que dice fiscalmente, para no tener ninguna diferencia. Pero pues realmente si yo llevo un control y sé cómo, cuando aplico, por qué lo aplico de esa manera, pues no voy a tener esos problemas de tener digamos, detectado dónde voy a tener esa situación. Lo que tú decías ahorita en el repartidor es claro, y de hecho en la parte tributaria también nosotros tenemos unos derechos fiscales de reducir las depreciaciones cuando son actividades que se utilizan dentro de esas condiciones de la actividad generadora de renta. Entonces también hay que evaluar que no todo también está encerrado, sino que también a mí me gusta, por ejemplo, decirle a los clientes en el tema de activos que llamaban acá activos fijos, que en realidad es propiedad, planta de equipo, propiedades de inversión, tengamos en cuenta
para mí el método más básico es condiciones de uso, todo lo que sea por condiciones de uso. ¿Sí? Un inmueble, un mueble, lo que yo tenga, por ejemplo, de una condición puede diferir de cierta manera con respecto a lo fiscal, pero yo tengo un cuadro de control que se lleva en algunos software y otros lo llevamos y otras personas lo hacen una vez al año cuando hacen sus declaraciones tributarias. Entonces, considero que el tema está más enfocado es a que el mismo contador tiene a su cargo esa obligación de diferenciar la contabilidad financiera de la contabilidad fiscal. Nosotros veníamos con ese dogma, pero las personas que hemos venido aplicando, cambiando nuestro dogma financiero, pues nosotros hemos estado en muchas empresas haciendo cambios, mediciones, el valor razonable, otras cosas, costo a valor, costos amortizados, etcétera, etcétera. Y todas esas diferencias incluso las tiene incluida nuestro estatuto tributario. Entonces nos dice, por ejemplo, si usted tiene interés implícito, oye, no lo tomes aquí fiscalmente, pero pues financieramente lo tienes, fiscalmente no suma. Entonces hay muchas partes que nosotros ya tenemos una integración en esa parte, que van a haber diferencias, sí, pero tenemos cómo controlarlas. ¿De quién depende? Del asesor contable y financiero, porque o tienes el asesor contable que simplemente hace lo mismo que hace lo fiscal, pero no muestra la realidad financiera, o tienes el asesor contable o el consultor contable que lo que hace es tener su realidad financiera y controlarlo con respecto a lo fiscal. Gracias. Muchas gracias. Correcto. Diana, quería responderte algo, Víctor, a Diana. Diana, vean que el error de hacer la depreciación anualizada, como algunos colegas lo realizan, no voy a generalizar, ya es un error. Ya es un error, claro, porque no lo puede hacer anual, eso debe hacerse mensual, de acuerdo al patrón de uso, porque si tú vas a costear, digamos que tú eres una constructora y tienes una maquinaria y vas a costear los costos de producción, tú no vas a esperar a final de año para registrar el costo por depreciación. Tú lo haces de manera mensual para hacer el cierre y evaluar tus costos de producción. Entonces, ya hacerlo anual es un error. Así es, Rubén. Hay gente que lo hace y hay gente que incluso anual, lo hace. Si lo hacen anual, es netamente errado. Así es, Diana, lo que dice Rubén efectivamente es así, porque recuerda que tú sacas estados financieros intermedios, que es justamente necesario para la toma de decisiones. Bien, nos vamos a ir a nuestro colega, pero ya vamos, Diana. Perdón, profe, ¿me permite para complementar lo que dijo la colega y salimos del tema? Ya, Gabriel. A ver, Gabriel. Mira, listo, mire. Creo que hay una equivocación y lo que decía la compañera, cuando decimos que la contabilidad en Colombia está tributarizada, hay las dos versiones, la de la colega primera que dijo y lo que dijo la segunda colega. Para mí, en las asesorías, si llamamos contabilidad tributarizada, yo llevo contabilidad tributarizada. O sea, yo llevo la contabilidad financiera y a nivel de sus cuentas voy haciendo el juego de los impuestos diferidos. Entonces yo digo, depreciación contable, puede que esté depreciando a 8 años. Y le mando la otra cuenta que es contabilidad depreciación fiscal. Entonces, si la depreciación fiscal me manda 10 años, yo le hago el ajuste en la contabilidad, en la depreciación contable. En mi contabilidad, llevo contabilizado la parte financiera y la parte tributaria, que es diferente, para no salirme de los dos enfoques. Y cuando hago la conciliación fiscal y contable, ¿correcto? Me queda lo más de fácil, porque yo ya la he comenzado desde mes a mes. Mes a mes sé cuánto es la contabilidad, la depreciación fiscal y cuánto es la depreciación contable. Cuando cojo la depreciación, lo hago por diferencia, por decir algo. La contable me está dando 5 millones de pesos, la contable, y la fiscal me está marcando 3. Ahí estoy llevando las dos y hago el ajuste con el impuesto diferido. Muy bien. Entonces, si eso llevamos contabilidad tributarizada, porque es que hay que llevar la contabilidad pareja. Ya, la contabilidad como norma financiera
y la contabilidad como declaración de renta, que me sirva el mismo plan de cuentas y el mismo sistema para sacar esa diferencia. O si no, me gano un problema al final del año diciendo, montando otra declaración de renta que no se refleja en los estados financieros. Es más, aquí en Colombia, cuando a usted le llega la DIAN, le pide la contabilidad con norma internacional. Y a partir de la norma internacional, le pide la declaración de renta y le dice, parece que hay diferencias, ¿cierto? ¿Usted cómo me las controla? Pues hay gente que le dice, yo lo hago cuando hago el 25-16. Y otra le dice... Un minuto, Gabriel. Un minuto, que tenemos otros colegas en cola para justamente darle la palabra. Y la otra es, está bien, hablemos del manual de política contable. Y eso quedan hasta muy bonitos. Pero el error acá en Colombia fue que no le dieron un capítulo que dijera software contable. Si contamos con eso tan bonito que escribimos, el software lo va a hacer, o cuando llegó lo bonito que era la parte teórica y la parte de las NIT, cuando fueron a hacer las cosas, el software se tiró todo. Bien, gracias. Bien. Gracias, Gabriel. Vamos a darle paso a nuestros colegas. Diana, ya mismo te doy la palabra. Vamos con Carlos Enrique Pacheco. Carlos, tienes 2 minutos, Carlos. Sí, mira, en cuestión de la contabilidad es la misma, ¿no? Lo único que hacemos es hacer una conciliación, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México los vehículos les dan 4 años para poder depreciar, ¿no? ¿Sí? Fiscalmente, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero imagínense que mi equipo de transporte, ¿sí? Trabaja para una salinera, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí se deteriora más rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que hablar con la autoridad para que nos permitan, pues, hacer el ajuste rápido, ¿no? ¿Sí? Pero es una misma contabilidad, no es otra, ¿no? ¿Sí? Pero la única forma es conciliar, ¿no? Porque al empresario hay que darle, pues, prácticamente información para tomar la mejor estrategia, ¿no? Para poder crecer, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias. Gracias a ti, Carlos. Vamos con el colega Eduardo Blanco. Hola, voy a ser breve. Solo sobre el tema que ustedes están abordando, principalmente juega el rol la NIC 8, la sección 10 y la NIC 8 y la sección 8, que es las políticas contables. Cuando hay, llamémosle, un conflicto entre la parte tributaria y la parte normativa internacional, juega el papel o el rol de la gerencia a nivel de la política y tiene que hacer un ajuste retrospectivo, es decir, corregir la depreciación tributaria y hacerla como debe de ser en base a la vida útil de los activos que se están utilizando. Y lógicamente ese ajuste retrospectivo tiene una incidencia a nivel del estado de resultado integral, porque hay que revelarlo por separado y amarrarlo con nota explicativa. Entonces, esta diferencia temporaria, lógicamente, también tiene una incidencia a nivel del cálculo de los impuestos sobre la renta de ejercicios anteriores. Y surge lo que se llama las diferencias temporarias. En este caso sería imponible. Ok, solamente. Gracias. Le damos la palabra al colega Alberto Sosa. Sí, muchas gracias. En realidad, este tema es muy delicado. Cuando asesoramos incluso a las empresas, vemos que algunos contadores, colegas, comprometen a los empresarios muchas veces en este tipo de inversiones cuando hablábamos de droguerías, laboratorios, y no utilizan el método correcto, sabiendo de que tienen un vencimiento. Veía un caso una vez en donde estaban vendiendo la licencia o la marca de uno de esos laboratorios, y
dentro de todo el paquete estaba las NIF ahí que no se le explicaba a quien la iba a adquirir y que no tenían conocimiento pues suficiente. Por suerte estábamos ahí que conocemos de laboratorios y resulta de que estaban cuentas por cobrar, que sabemos que por lo menos aquí en el país los vencimientos son bastante, el crédito que le dan a las farmacias, por ejemplo, a las cadenas, es bastante extenso. Y ahí ya tiene que ver también la norma, cómo es que vamos a emplear la norma respecto a la estimación de cuentas incobrables, por ejemplo. Si, Claro. si se va a aplicar o no, sabiendo de que el riesgo inherente al negocio, pues a lo mejor está controlado porque las farmacias siempre terminan pagando, pero resulta de que por ahí pueden venir otras cosas. Además, en el inventario también, ¿verdad? Que viene perecedero, habían inventarios que dentro de esas mismas cuentas por cobrar podían estar devolviendo si adquirían la marca ese inventario, porque el compromiso también acá, pues en el país así pasa, tienen que devolver a cambio una mercadería para poderla, bueno, botar, eliminar, quemar, lo que se haga en el tratamiento de desechos, ¿verdad? Bioinfecciosos o farmacéuticos. La idea es que todo eso no se visualiza, o sea, solo vemos como decimos acá la parte fiscal, pero ya cuando hablamos de un negocio, cuando se va a comprar una marca también y se tiene que hacer un due diligence o una valoración de las empresas, etcétera, etcétera, se tienen que considerar todos esos aspectos normativos que no hemos tocado así a fondo, no solamente del impacto fiscal, pero al final pues sí tiene que hacerse una valoración de todo esto en el tema de las normas, porque no nos vamos a centrar en la parte fiscal como tal, ¿verdad? En otro caso, existía un edificio los edificios, por ejemplo, si vemos, pasan, bueno, hay edificios que ya tienen 100 años y todavía siguen ahí, y la depreciación acá en los edificios fiscales de 20 años. O la financiera, bueno, dicen 40, 50, no, nunca han hablado de ampliar el tiempo de vida de algunos edificios cuando hemos visto que en realidad ya llevan más de 50 y siguen ahí incólumes, ¿verdad? Entonces por ahí pues hay que hacer algo sobre cómo arreglar esos asuntos en las compañías, ¿no? Muchas gracias. Correcto. Correcto. Le damos el paso a Carlos Arturo Valencia y de ahí vamos con el profesor Rubén Marruco. Muy buenas noches para todos, un cordial saludo. Agradecerles por la participación, muy importante toda la disertación que se ha realizado. Tengo algo para compartir y es que parte del génesis de tanta problemática frente a la pertinencia de cómo se abordan estos principios, la definición de las políticas, las estimaciones y demás, parte también fundamental es el proceso educativo. Yo llevo muchos años como docente tratando de vincular a los profesionales que me acompañan en los procesos de enseñanza para que mostremos que eso que enseñamos y que muchas veces es a razón de los mismos textos que ya existen y de la normatividad que existe, que nos vinculan a tomar, por ejemplo, no sé, perdí la señal en algún momento, de pronto lo dijeron, pero es más del 90% de las empresas realizan la presentación del estado de situación financiera por liquidez. Si ustedes le piden a que escriban en el chat cuál es la primera cuenta que tienen vinculada en el estado de situación financiera, seguramente la mayoría van a referir el efectivo o equivalentes de efectivo. Y resulta que, como lo mostraba el doctor Rubén al inicio, desde la IAS 1, se observa cómo la primera cuenta que refieren allí para el estado de situación financiera es el inmovilizado. Entonces, desde allí parte uno de, bueno, esa costumbre académica que se formó en todos los profesionales y que posteriormente en el ámbito comercial se utiliza, en el ámbito empresarial se utiliza, y es por qué se adopta esa estructura y no una diferente, arrancando por propiedad, planta y equipo, por inmovilizados, por lo menos líquido hacia lo más líquido. La IAS dice que se puede hacer. Entonces, ¿hasta dónde se está evaluando, por ejemplo, parte de las estimaciones y de las políticas contables en cuanto a la presentación de los estados financieros? En las grandes empresas se nota mucho. Y es, bueno, yo qué es lo que quiero mostrar frente a los inversionistas para toma de decisiones. Músculo financiero o liquidez. Porque liquidez la puedo medir con inductores de valor, así que yo podría pensar en que lo que quiero mostrar es músculo de inversión
en el inmovilizado, no necesariamente en la liquidez. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, gracias. Vamos con el colega Germán Chávez y ahí Rubén. Germán. Tienes la batuta. Hola, hola. Yo he estado calladito todo el evento porque he estado aprendiendo. Vale. Pero aquí le voy a contestar a Carlos Arturo. Carlos Arturo, yo soy docente, igual que el Mundo Blanco. El Mundo Blanco es un excelente docente. Por ahí está también el otro colega de El Salvador. Se me dio el nombre, aquel tacaño, que es buen docente. Miren, cuando yo me toca impartir el tema de NIF, yo lo que hago primero, Carlos Arturo, que antes de meterme al tema propiamente, lo que hago es que les enseño a que hagan una evaluación legal de la empresa. Ese famoso conoce a tu cliente, que los que somos peritos, en este caso yo también ahorita estoy fungiendo como perito, les enseño a que conozcan a su cliente y eso les da un entendimiento a Oscar Melgar. Saludo a Oscar Melgar, que es un excelente docente. Y luego una vez, Víctor, tienen el conocimiento de conocer a tu cliente, aunque ellos sean clientes internos, lo otro es que me gusta hacer casos prácticos diferenciados. Y eso lo hace mucho Oscar Melgar y Eduardo Blanco, lo hacen también. Trabajos, Víctor, integrales, donde aquel que aprende a hacer un sistema contable, aquel aprende a hacer una adopción por primera vez de NIF, el otro, el tema de políticas, porque yo creo que solo de esa manera, Víctor, la gente la lanzamos a la piscina para que aprenda. Y esos casos prácticos le generan valor. Entonces a los muchachos se les entrega matrices de entendimiento, etcétera, etcétera. Y yo creo que el profesor Marrufo es experto en eso y tiene unas matrices preciosas. Solo de esa manera se le lanza a la piscina al estudiante, Víctor, y aprenden más que uno. Muy bien, me ha encantado, hoy he estado calladito oyéndolos. Me ha encantado la participación de Eduardo, la participación del profesor de Venezuela, ¿cómo se llama? El colega de Colombia, el señor que digo señor porque creo que es mayor que yo, un poquito mayor, que me ha encantado y les digo solo para complementar lo que han hablado. Y no sé, Víctor, si estoy equivocado, pero de esa manera integral a mí me gusta hacerlo partícipe con los estudiantes y enfrentarlos a una realidad. Y hago que muchas veces donen estos trabajos, Víctor, a pymes que no tienen aquella capacidad de implementación, y ya hemos donado adopciones, implementaciones de NIF a pymes que no tienen el poder adquisitivo de hacerlo, y hemos hecho estas donaciones y han caído, digamos, en un saco no roto, solo para comportar una pequeña aportación. Muy bien. Bueno, Muy bien. Víctor, Rubén. estoy de acuerdo con Germán. Creo que gran parte del reto de romper el paradigma lo tienen las universidades. Hay que empezar a romper el paradigma y dejar el tema de tributarizar la contabilidad. La contabilidad es una sola. Y tal como lo dice el profe Gabriel, usted puede llevar sus auxiliares a la hora de hacer sus conciliaciones, pero sí hay que hacer algo. La parte técnica, ciertamente, vamos a explicarla, pero también que el alumno empiece a aplicar la hermenéutica contable, que están dentro de las mismas normas internacionales de información financiera, en las NIA, en fin. Vean que yo hoy comencé hablando de la presentación porque hay que investigar. Y al hablar de investigar, yo les he empezado hablando de taxonomía, que Carlos hizo referencia en este momento. Es decir, no podemos quedarnos solamente con lo que hemos aprendido. Esta carrera requiere de investigación y de constante aprendizaje. A eso los invito. A eso los invito porque no lo sabemos todo. Tenemos que seguir investigando y aprendiendo. Y un tema, Rubén, no sé qué tú opinas, ¿no? ¿Para qué es el objetivo que se están preparando? ¿O no? ¿O me equivoco? Corrígeme. El retorno de la inversión, porque uno no solamente hay que verlo con dinero, sino tiempo. Claro, claro, es que el conocimiento implica tiempo, el conocimiento es un costo, ¿no? Que justamente tú lo vas a cobrar. ¿Qué opinas, Rubén? No, así es, así es. El estudio te enseña a hacer cada día, yo lo llevo con esto, mejor persona, mejor profesional. Es decir, hay que seguir preparándose. Claro. Hay que seguir preparándose porque cada vez la competitividad se va a hacer más alta.
y uno lo que busca con estos foros es despertar ese interés en los más jóvenes de que tienen que prepararse. Y con Así eso me despido. Como decía un periodista venezolano, solo aprendiendo y trabajando podremos salir de abajo, porque no conozco otra manera. Excelente reflexión. Diana Ahumada creo que tenía un comentario. Diana. Bien, vamos a leer los mensajes de nuestro colega para ir cerrando ya la transmisión. Nos dice Magnolia Velázquez, así es, doctor Rubén Darío. Las NIF deben ser mensuales, no anuales. Sí, muy bien, muy bien. Magnolia Velázquez nos dice muy importante y valiosa la participación de los ponentes, doctor Rubén Darío, Eugenio, Víctor Hugo, Eduardo Blanco y los asistentes por participar en el debate que el tema amerita. Diana. Diana. ¿Tienes muteado el micrófono o no te escuchamos? No te escuchamos. Bien, hasta que tú puedas arreglar, sigo con los mensajes. María Ángel Escobar dice, buenas noches, estimados colegas, felicitarlos por excelentes jornadas. Sin lugar a dudas, en nuestro país, en Venezuela, se sigue llevando la contabilidad y los estados financieros presentados por las normas tributarias. Por la voracidad fiscal en materia de multas altamente onerosas, sobre todo para las empresas pymes. Lamentablemente, las empresas prefieren registrar bajo la materia tributaria por los motivos anteriores. Gracias. Magnolia Velázquez nos dice, colegas, recuerden que la denominación de las cuentas en NIF es diferente a la denominación fiscal. No es que se lleven dos contabilidades. La norma contable es bajo NIF. Germán, un minuto. Víctor, quiero corroborar algo. La NIF no nos habla de algo, cuentas. Rubén. La norma nos habla de conceptos, para aclarar ese punto. Ya, muy bien. Germán, un minuto. Se me olvidaba algo, Víctor. Carlos Arturo tenía toda la razón, el colega. Si tú te das cuenta, las grandes multinacionales, los países europeos, el balance, uno piensa que está al revés. El patrimonio, el inmovilizado, hasta aterrizar hacia abajo, lo que nosotros lo tenemos al revés. Por una situación, cuando uno ve el tema del riesgo bancario a nivel mundial, te das cuenta que el patrimonio es el pasivo más caro que tiene la organización. Por eso es que los estados financieros nosotros tuvimos un cliente italiano y tenía los estados financieros, no es que estuvieran al revés, pero esa era su presentación. Uno. Así es, así es. Y por esa razón es interesante que los demás lo conozcan, porque hay gente todavía en mi país que cuando lo ve al revés dice, no, eso está malo, es el efectivo y vamos a un orden, dice. El orden no es ese que nos han enseñado en países como el nuestro. Y segundo, Víctor, lo otro que me llamó la atención es que, y no sé, ahí quiero que me ayuden tanto Rubén como tú, cuando a la gente le digo, hasta para hacer un presupuesto o un balance, el saldo acreedor es negativo, porque es un saldo vivo que tiene una característica de acreedor y partimos primero de un saldo acreedor hacia los saldos deudores, ingresos, costos y gastos. Y te has dado cuenta que la gente se asusta porque dice, no tiene que tener signo negativo por esa situación que nos han enseñado de una manera que no podemos particularizar. Eso es solo nada más como un apunte. Claro, ¿Okay? claro, pero es que, a ver, atención a algo, ¿no? No necesariamente es que tiene que tener un signo negativo. No, correcto. Por claro, el efecto de saldo acreedor, digo yo. Claro, dice, por lo general hay esos errores también, pero bueno, esa es la importancia de esto. Tendríamos a Diana. Diana, un minuto, Diana, que vamos cerrando. Diana, ¿se fue Diana? No escuchamos Bien. a Diana.
No, se nos fue. Luis Alberto Ruiz Rodríguez nos dice, los criterios y juicios profesionales son muy oportunos para desarrollar eficientemente la gestión financiera en las organizaciones empresariales. Víctor Jacinto nos dice, reitero mis agradecimientos por la excelente ponencia de nuestros estimados colegas. Gracias por compartir su conocimiento. Dios los bendiga. Saludos desde Guatemala. Víctor Jacinto desde Guatemala, conectado. Marcos Llanes, muy valiosa la charla. Muchas gracias. Un buen descanso. Rosaura López, gracias a los ponentes por compartir sus conocimientos. Astrid Villalobos Camacho, muy buena ponencia, excelente. Felicitaciones para todos y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Estoy feliz de poder participar en el quinto foro. Gabriel. Profe Víctor, recordar por favor a todos. Sí, ya nos vamos. La ponencia de mañana. Ah, la ponencia, ya. Eso lo va a compartir nuestro colega Rubén Darío Marrufo. Y tiene un minuto, Gabriel, y Rubén para que termine y dé el adiós a esta charla. Gabriel, un minuto. Bueno, profes o conferencistas, gracias por el espacio. Yo creo que yo llego a una conclusión, muy bonita las disertaciones y tienen contenido, pero yo creo que si hay algo que nos une a los de América Latina, porque no se olvide que la IFRS vienen de naturaleza europea, es si nosotros le aportamos algo al debate. El sexto estado financiero se llama declaración de renta y va a ver el brinco que paga la IFRS diciendo que no. Ese sí es un aporte, porque hasta donde estamos profundizando una teoría de ello. Pero cuando ahorita que se viene el debate de la tasa efectiva de tributación a nivel mundial, nosotros podemos colaborar a elevar al sexto estado financiero la declaración de renta. Gracias. Gracias, Gabriel. Rubén. Bueno, Víctor, de verdad que muy bueno el debate del día de hoy. Así se hace conocimiento. Creo que en el debate nos hace cada día más, porque escuchar los demás profesionales te hace cada día mejor profesional. Y de eso se trata este foro. Bueno, el día de mañana, 24, vamos a estar tocando un tema que yo hoy hablé al principio, que es provisión por desmantelamiento de los activos, tratamiento contable de acuerdo a la NIC 16, y nos va a estar acompañando Fernando Villazón de Bolivia, contador público. Entonces los esperamos el día de mañana. Bueno, vamos a darle un minutico acá al CPA Oscar para escucharnos antes de despedirnos. Tiene la palabra. Muchas gracias, mi estimado Rubén. Una consultita y no es una pregunta. Bueno, felicitarlos a los dos, excelente ponencia. Quedo altamente satisfecho y agradecido por todo. Y preguntarte, pues, que si el link de las taxonomías lo puedes compartir con el equipo que estamos recibiendo el seminario. Solamente, mi amigo. Sí, yo lo pasé comenzando, pero, Oscar, yo voy a dejar mi número acá en el chat. El que me quiera escribir, mi número de celular, que me quiera agregar, me agrega y me la solicitan por allí, que yo se lo comparto con mucho gusto. Perfecto, amigo. Gracias y bendiciones. No, de nada. A mi número de celular. Ahí está el número del celular del profesor Rubén Darío Marrufo. Anótenlo ahí para que lo llamen. ¿Ya? Ahí le envían mensajitos y todo lo demás al doctor Marrufo, que va a estar presto a contestar cualquier tipo de duda. Bien, colegas. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir, decía la madre Teresa de Calcuta. Entonces, bueno. Muy bien. De esto se trata, de servir. No está casado Rubén Marrufo, ¿no? Sí. Ah, ya unos cuantos años ya. Ya está. Muy bien. Es que le iba a hacer propaganda, pues, doctor. Le iba a hacer propaganda. Pero bien, ya no se puede hacer propaganda. Ya está la cosa ya sentenciada, dijo. Bien. Colegas, gracias por participar esta noche. La asistencia ha sido nutrida, los ponentes, cómo no agradecerle
a nuestro colega Eduardo Blanco, a nuestro colega Gabriel Devia. Se me está escapando el otro colega, Rubén, ¿cuál era? Eduardo Blanco, Gabriel Estaba Devia, Eduardo, fueron Diana varios. Ahumada. El profesor al principio, su coterráneo, el profesor El doctor Eugenio Rodríguez Mite. Eugenio, profesor Eugenio. Muy bien, a todos nuestros bueno. colegas que han participado, Rubén, cómo no agradecerles por compartir sus experiencias, por compartir sus conocimientos y darnos una luz a todos nuestros colegas. Rubén. No, de verdad, Víctor, ¿qué les puedo decir? Yo agradecido, creo que esto nos hace cada día más grandes, nos une más como latinoamericanos y de eso se trata. De aquí no nos guardamos nada, aquí queremos compartir nuestro conocimiento, lo que la vida nos ha podido dar, y compartirlo con los colegas. Muy bien. De verdad que nos vamos para entonces. mí es de gran satisfacción. Que tengan una feliz y bendecida noche para todos. Estoy desde aquí del aula de clase de la universidad. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos. Buen descanso. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Excelente ponencia. Éxito para todos. Buen descanso para todos. Excelente ponencia el día de hoy. Feliz noche, que descansen. Feliz noche.